Buenas noches y bienvenidos a Compadres, vuestro programa de crianza hecho por tres papás que no tienen mucha idea de lo que hablan. Yo soy Nacho y conmigo, como en todos los programas, tengo a nuestros otros dos compadres de referencia. Llegado de ahora mismo de la universidad de su despacho en la Sorbona, tenemos a Sergio, un padre desobediente. Buenas noches, Sergio, ¿qué tal estás? Buenas noches, hoy estoy en la cárcel, mira. Estoy, Hay barrotes. estoy en la habitación de la cárcel aquí, haciendo el programa. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Y chicas, de toda Almería y nación española y hispanohablantes. Dios. Y esa otra vocecita, como podéis ver, es de Miguel, nuestro padre referencia, nuestro padre que habla por la plebe, por la multitud. No alguien elevado a las altas esferas, sino alguien más que cubre el terreno que todos los padres pisamos. Y ahora, con bigote. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal estáis tú y tu bigote? Muy buenas, ¿qué tal a todos los hispanohablantes del planeta que nos siguen semanal o quincenalmente? O Pues muy mensualmente. bien, estamos bien, pues hablando de cosas que nos preocupan un poco a todos y que nos tienen en tema y hemos decidido grabar, ¿no? Hoy sobre Sí, hablando de ese tema porque llevamos ya 20 minutos haciendo el programa sin grabarnos. Entonces ya venimos detalles. con calentitos. Sí, porque el contexto del programa que grabamos hoy es sobre una noticia de una chica que se quitó la vida hace unos días debido a un problema de acoso escolar que estaba sufriendo. Y queríamos hablar un poco sobre este tema y sobre todo Sergio, que es un profesional, por mucho cachondeo que tengamos con él, que es terapeuta familiar, especializado también en la infancia y la adolescencia, pues que nos hable desde su punto de vista sobre el bullying, el acoso escolar, cómo prevenirlo y qué herramientas podemos poner los padres en manos de nuestros hijos para intentar prevenirlo. Así que, Sergio, cuéntanos un poquito sobre qué es el bullying y cómo diferenciarlo de las cosas de niños, entre comillas. Pues es una pregunta muy relevante y muy compleja de explicar en poco tiempo, pero voy a resumir algo de manera muy lineal, muy longitudinal, digamos, desde que los niños son pequeños hasta son mayores y cómo evoluciona eso. Al final, los niños tienen una forma de relacionarse en el colegio y debido a la edad, esa forma de relacionarse va evolucionando. Ya sabemos que hay una especie de hitos en el desarrollo de los menores y muchas veces esos hitos están relacionados con cómo juegan, cómo se relacionan entre ellos, etcétera, ¿no? Entonces, esa forma que tienen los niños de relacionarse conforme van aumentando de edad, también genera una conducta recíproca entre ellos que se puede ir diferenciando a lo largo del tiempo. Entonces, el bullying como tal tiene que reunir una serie de elementos, entre ellos una situación de desequilibrio de poder, es decir, hay un niño, una serie de niños que se imponen, ejercen poder sobre otro, generalmente haciéndole sentir mal, haciéndole cosas que son molestas o desagradables. No tiene por qué ser, esas cosas no tienen que ser físicas, pueden ser psicológicas, pueden ser sociales, pueden ser afectivas, pueden ser mucho tipo, ¿no? Emocionales. Y el chico que lo sufre está indefenso, en el sentido en el que no tiene herramientas para gestionar esa situación, ¿vale? Em, Eso tal cual se podría denominar acoso, sin llegar a ser bullying. Y esa situación también se da muy a menudo. Por ejemplo, un niño que acosa sistemáticamente a otro. ¿Vale? Es verdad que nosotros tendemos a llevar esto bullying, podemos hacerlo si queremos para entenderlo mejor, pero hay que diferenciarlo con otra situación que es mucho peor y que se suele dar después en el tiempo. O sea, esas situaciones de acoso se pueden dar de manera más temprana. Es verdad que las situaciones de acoso cuando son pequeños se suelen, que tampoco se puede generalizar de una manera puntual. Es decir, no entra parte de un sistema en el cual un niño se imponga sistemáticamente sobre otro, sino que son cuestiones un poquito más aisladas que sí que pueden recaer mayoritariamente sobre un menor porque tienen un elemento diferenciador con respecto al resto, que pueden ser motivo de burla, por ejemplo, pero no forma parte de un sistema complejo. Luego, conforme van creciendo, eso se puede sistematizar. Sobre todo en una especie de búsqueda de poder entre niños, de buscar, ¿no? Ese punto en el que un niño pueda sobre otro y tal. Entonces ya aparece una conducta un poquito más compleja, donde aparece eso, el equilibrio de poder. Y luego, por último, aparecería ya el último elemento, que es para mí el más importante del bullying, que es el social. Ese elemento suele aparecer aproximadamente a partir de tercero, de primaria, a partir de tercero. Antes
ya han pasado cosas desagradables, ¿vale? No quiero quitarle importancia, no por el hecho de no estar este elemento es algo cómodo. O sea, a tu hijo lo pueden acosar, lo pueden molestar, lo pueden hacer sentir mal, pero luego a partir de tercero eso se puede fastidiar y hacer mucho más molesto o peligroso, porque empieza a incumbir el tema social. Y el tema social en el bullying es muy, muy crítico, porque hace que el niño se aísle. Es decir, aparte de todo lo que está sufriendo, lo aísla. Lo aísla porque se siente incomprendido. eh, Generalmente el que recibe bullying por parte de muchísimos actores se ve como una persona molesta, de manera muy paradójica, pero se ve como una persona molesta, una persona que se queja, que llora, que se chiva, que se muestra indefensa, que por alguna razón no suele caer bien a los niños, que gestiona de manera diferente las burlas. Entonces, todo eso al final hace que el resto de niños de alrededor y también los adultos que lo rodean lo empiecen a rechazar. Y aunque sea una situación evidente de desequilibrio de poder y de que está sufriendo un acoso, un abuso por parte de otro alumno, él siente que está solo, que está indefenso, que nadie le ayuda, que nadie hace nada por tal. Entonces, ese aislamiento es el que empieza a ser realmente fastidiado en todo este proceso. Y el que al final le puede llevar a una chica como Sandra a suicidarse con 14 años. Se siente tan sola, tan indefensa y tan que no tiene solución lo que está sufriendo, y tanto miedo a la vida, tanto miedo a despertarse una mañana y otra para encontrarse esa situación, que, que ven que es la única salida, quitarse del medio. Entonces, nada, un proceso muy complejo que daría, esto cuando alguna vez hemos hecho charla en colegio a profesor y padre y lo hemos explicado muy bien todo ese proceso, pero da para largo, ¿no? Tampoco me quiero entretener mucho. Pero digamos A que el ver, bullying quedaría definido en esos elementos. pero en ningún caso se habla de hechos puntuales, que uno se ha pegado con otro o que uno le ha tirado una tiza al otro. Esto tiene que perpetuarse en el tiempo o seguir sistemática o que la cosa que la persona que en teoría molesta, porque depende Yo pienso que la edad es clave para eso porque hay nenes que lo hacen por hacer gracia. O sea, una edad corta, 5 o 6 años, tú haces gracia que, que empuje a otro y le empujo. Qué casualidad que al que empujo siempre es el mismo. Claro, el que ha sido empujado mm, es la víctima, pero el que está haciendo foco del centro de la acción es el que empuja, el que hace gracia al resto. Un día no tiene importancia, pero cuando se repite y se repite y se repite, es cuando a lo mejor hay que poner la alerta o... Sí, esos son los tres elementos, forma parte de los tres elementos claves, que son el desequilibrio de poder. Es decir, tiene que haber que una persona tenga el poder, un niño, y el otro esté indefenso. El otro es la repetición, el que se siga, que es lo que está haciendo ahora, que se prolongue en el tiempo, que sea recurrente. Y el otro, el último, es el aislamiento social, el otro elemento importante. Entonces, lo que tú estás diciendo es súper importante. Si es algo puntual, no se activa la alarma, pero si eso algo recurrente ya empieza a preocupar. El tema es que algo recurrente se tiende a ver, y esto pasa mucho en el colegio, como que no hay desequilibrio de poder. Por ejemplo, que un niño y otro se están peleando siempre, como dos hermanos. Dos hermanos se pueden estar peleando constantemente, pero no hay bullying. Hay una pelea horizontal en el cual pues, se pelean constantemente. Y los adultos tendemos, sobre todo los que tenemos responsabilidad en esos niños, a pensar que hay un componente horizontal. Por eso la típica frase de son cosas de niños. Porque claro, dos niños se pelean y pueden ser hasta amigos, no pasa nada. Que se peleen dos niños es algo relativamente habitual. Si no somos capaces de apreciar ese pequeño desequilibrio de poder que se puede dar en lo más tonto, por ejemplo, un caso que traté hace tiempo, era una niña a la que varias compañeras de clase le quitaban los lápices de la mesa. Fíjate qué cosa más tonta. Claro, el profesor decía, una tontería. No pienso hacer nada respecto a esto. Pero eso generó una situación de desequilibrio de poder. La niña completamente frustrada, sin poder hacer nada por evitar esa situación, y las otras niñas hacían eso, seguían haciendo por gracia. Claro, probablemente las niñas pensarían que estaban haciendo algo inofensivo, pero en realidad lo que estaban haciendo era aislar a la otra chica. ¿Qué entendía el profesor? Que era algo recurrente, pero era algo horizontal, son tonterías. Una le quita un lápiz, la otra le dice déjame en paz, es algo que está en el mismo nivel, y no era verdad. Se estaba dando una situación de desequilibrio brutal. El profesor no tenía capacidad para intervenir sobre eso porque directamente lo estaba reconociendo. Entonces son esos tres elementos los que tienen que estar presentes. Recurrencia, desequilibrio y aislamiento social. Es cuando realmente, cuando están esos tres, ya vamos avanzados, ya estamos jodidos. Sergio, una duda. Cuando hablas de ese desequilibrio de poder,
y a lo mejor ahora lo que digo, si os vais a echar encima mía, Mm, el que una conducta pueda ser, calificada como bullying, ¿depende de cómo la víctima percibe la agresión Sí, o no? sí, es así. Si la víctima no percibe esa situación como algo humillante, descontrolado, que no puede hacer nada al respecto y no siente que es simplemente un conflicto horizontal, y esto sucede mucho, es decir, sí, ¿qué son los conflictos horizontales? Un niño que recibe constantemente el coñazo de otro, pero él responde. No, no se siente una víctima. Entonces no habría bullying. Generalmente el bullying es porque el niño que recibe ese elemento, esa conducta, lo está recibiendo como profundamente humillante y que no tiene control sobre ella. Entonces, esto no es que te eche encima, ni siquiera estoy culpando al niño, ¿eh? El niño que lo recibe no tiene ninguna culpa, tiene la culpa que está emitiendo esa conducta. Pero es verdad que si, yo qué sé, si ese niño directamente no se entera de que eso es humillante o nada y lo recibe de otra manera completamente diferente, entonces no se podría calificar bullying. Eso no significa que esté bien hecha la conducta, ¿eh? Porque puede ser No, tremendamente claro. humillante y a lo mejor el niño ni se da cuenta. Pero el elemento fundamental, que es que el niño se siente solo, humillado, triste, no existiría. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, dos hermanos. Dos hermanos es muy típico esto, porque el hermano mayor siempre está fastidiando al hermano pequeño, pero el hermano pequeño lo entiende de otra manera, porque es su hermano. Eso no significa que entre dos hermanos no pueda haber acoso y abuso, que pueda haberlo. No, sí, claro que puede haber, pero a lo mejor esa conducta entre hermanos, el hermano pequeño lo percibe, incluso a lo mejor es la forma que tienen entre ellos de relacionarse, que a lo mejor no es De que sea muy relacionarse. sana, pero Claro. la forma del hermano mayor es de chinchar al pequeño y cuando le chincha, el hermano pequeño se siente como reconocido, apreciado, y dice: "Mira, estoy aquí". Y a lo mejor el hermano mayor no pretende humillarlo, pero digamos que es como esto en mis hijos no los veo, pero en otros niños sí que los veo, otros hermanos que tienen como ese tipo de relación y de chinchar el chinchamiento, el chinchador y el chinchado, pero claro, como el pequeño, no se siente una víctima, pues no hay ningún problema. Y el otro realmente creo que no lo hace Sí, Ya, por sí, creo pero que humillar. está dando en el a mí clavo. los niños, bajándose del coche, esta tarde, se bajan del coche, van con sus mochilas de carrito y empieza Miguel a darle con el carrito a la otra, a la hermana. Venga a chocarle con su mochila de carro a la otra mochila de carro. Otra vez, hasta que la otra, que desde que pequeña, de pequeña, ya lo veía venir corriendo y hacía así, ¡ah! Sin que la hubiera tocado todavía. Claro, entonces, ¿tú qué vas? Se está quejando ella, el otro está pegando con el carro, que no está haciendo gran cosa, pero la relación, uno se queja, uno yo, entonces que dice, Miguel, para mí, últimamente la frase que estoy utilizando es, sé amable, por favor. ¿Estás siendo amable? Es una buena Y frase, Miguel. entonces él sabe que no está siendo amable, porque no, Sé cariñoso, sé ve a la amable, otra persona llorando, trata bien a las personas. entonces, Es que esa es la dirección. La dirección es que esa. Porque en todo esto al final, insisto, que hay un componente muy natural y no tiene que haber maldad de por medio, que es el cómo se relacionan los niños. Y los niños al final tienen una forma natural de relacionarse que muchos de ellos consideran completamente normal. Pero hay niños que se escapan de eso, que no consideran que esa forma de relacionarse sea normal, que les genera mucho malestar. Y precisamente es la fuente, la fuente del bullying suele ser esos primeros contactos donde los niños se relacionan de esa manera, de una manera completamente natural, y otro niño se va un poquito de esa interacción, porque no la acepta, la lleva mal. Y ese primer paso es el que luego generalmente lo empuja a una esquina y empieza a producirse los comportamientos estos más de acoso, más de desequilibrio, más de bullying. Yo estoy teniendo un problema con Abril. Abril en el cole está teniendo problemas. Tiene amigas, amigas que quieren venir a casa, que cuando tú ves que se relacionan con ella, se relacionan muy bien. Si en principio yo diría que Abril no tiene un problema de bullying. Pero Abril viene muchos días a casa llorando, diciendo que sus amigos no son conscientes del daño que le hacen cuando le hablan de cierta manera. Hoy ha tenido un berrinche gordo. Llorando, ¿eh? Llorando durante mucho tiempo porque sus amigos le hacen mucho daño. Lo que le está pasando a Abril es justo lo que tú has dicho, Nacho. Ella está interpretando acciones que probablemente se den de forma natural entre ellos como inaceptables. Le generan dolor. Claro, cuando dice, no me diga eso que me duele, los amigos responden y dicen, bueno, te duele a ti, pero no debería de dolerte porque no le duele a nadie.
No le dicen eso, ¿no? Pero la frase Sí, es pero esa. lo piensan a lo mejor. Sí, o lo dicen a su manera. Jódete, lo voy a seguir haciendo porque yo no estoy haciendo nada malo. El problema lo tienes tú, no yo. ¿Qué sucede? Que en ese contexto ya tiende a aislarse, porque Claro, no le para está que me gustando hagan eso. daño, o sea, aunque me traten como a los demás, o no quiero que me traten así, pues me aíslo, no me relaciono. Cuando Pero digo si aíslo, ella lo dice y los otros no lo respetan, es cuando... Sí, ya, pero tío, ella no. Miguel, pero son niños, o sea, esa educación emocional del niño, de a esta persona, háblale de una manera diferente porque su sensibilidad es diferente, Ya, hostia, darse cuenta de eso lo es complicado. jodido. Es muy Ah, complicado. Cuando digo aislarse, no significa necesariamente que deje de relacionarse. Digo aislarse, se aísla de la interacción. Es decir, a mí no me gusta que me hables de esa manera es una forma de aislarse, porque se está Claro. saliendo fuera de esa forma de relacionarse. Aunque ella esté presente y siga teniendo amigos, se está saliendo de esa dinámica. Y es muy difícil, como dice Nacho, explicarle a los niños, oye, chicos, por lo menos no por una interacción concreta, eso tiene que ser un machaque continuo por parte de profesores y padres de empezar a cambiar el paradigma que tienen los niños de relacionarse de no relacionéis en esos términos. Sea amable, sé consciente del daño que hacéis a las otras personas. Yo le digo a Abril que la única forma que tenemos de trabajar eso, y esto estoy convencido de ello, no es defenderse ella. Es decir, tiene derecho a defenderse, lo puede decir, pero no va a calar. Tiene que aprovechar un episodio donde otra persona está siendo molestada o tratada mal para intervenir. Para decir, chicos, le estáis haciendo sentir mal. Si todos los niños, porque a un niño es muy fácil que los responsabilices de eso, siempre un niño tiene un amigo, tiene alguien con el que se puedan sentir con el que pueda empatizar. Entonces, los padres le tenemos que decir a nuestro hijo, mira, tú defiéndete, pero no vas a cambiar nada. Donde sí puedes cambiar las cosas es que cuando suceda a un amigo tuyo esto, lo defiendas. Digas, esto no se hace. Si todos los niños tienen un amigo o dos o tres que lo defienden, se empieza a hacer como una especie de cerco de defensa contra el niño que está sufriendo de esos problemas. Y voy a... generalmente los niños tienen la cabeza de, oye, eso está mal, porque yo lo localizo, me di cuenta cuando está pasando. Entonces, cuando yo lo hago, soy mucho más consciente de lo que está pasando. Entonces, la única manera que yo tengo de entre ellos intentar defenderlo de alguna manera es con este mensaje. Pues me acaba de recordar un anuncio de, fíjate, de un anuncio de la campaña de abonos nueva del Atlético de Madrid de hace unos años, en el que ya estaba el Cholo Simeone siendo entrenador. Aparece un comedor escolar en el que pues, un nene que tiene dificultad al andar llega con su bandeja y se coloca pues, en una mesa donde no hay nadie y están el resto de compañeros ya colocados, pues las miguitas que empiezan a caerle en la espalda, las risitas que empiezan jiji, jaja, los compañeros que empiezan a verlo, todo el mundo empieza a girarse y cada vez pues lo típico, el trocito de pan cada vez más grande, la amiguita es más grande. Hasta que, bueno, el que estaba siendo el protagonista el que había iniciado el tema del lanzamiento de molestar a este muchacho, va a coger un bollito de pan a lanzárselo. En el momento en el que se lo lanza, aparece un segundo niño, pues el amigo de este, el que pone una bandeja e intercepta el bollito de pan. Entonces me sale el mensaje, bueno, Atlético de Madrid, eh, los que defiende también importan, porque era la época en la que el Atlético de Madrid solo defendía y presumía de la buena defensa que tenía. Entonces, no solo los que atacan importan, sino también los que defienden son muy importantes. Y entonces, pues se sienta ya con él en la mesa, aparece un tercero y un cuarto en escena, en el que empiezan a preguntar, pues, ¿qué tal tu día? ¿Cómo estás? ¿Vamos a ir mañana a jugar? Y empiezan a relacionarlo porque en un principio, pues, este nene está solo en la mesa y el que empieza lanzando comida, pues de ser el protagonista, de ser el que sacaba pecho, al que tiene que agachar la oreja porque se ha dado cuenta de que bueno, eso obviamente no está bien y él es el que es señalado en este caso. Y, s- Me ha y, y recordado s- justo eso. y Sergio, a lo mejor también es un estereotipo un poco banal, pero eh, no sé si en torno a estos episodios de bullying, a lo mejor hay más roles, pero yo veo el del acosador, el del acosado, y luego hay como un grupo a su alrededor, como de espectadores o de gente inactiva que no toma partido y que no hace nada. Son cuatro Eh, grupos. Ah, Te y yo está había faltando escuchado que era uno. un triángulo, ¿no? Decían, Simplemente para decirte que te falta uno. ¿cuál? Porque están los espectadores silenciosos, Ujú.
que no hacen nada, pero luego están los que rodean al acosador, que apoyan esa conducta. Por eso hay 4. Precisamente lo que estás diciendo es súper relevante, porque el núcleo donde hay que trabajar es con los silenciosos. O sea, es el grupo... Bueno, sigue, no te voy a... Sigue, continúa. No, y te decía que a lo mejor es un estereotipo y algo que me imagino yo, pero que realmente no, no es así. Pero el acosador em, hace este acoso para llamar la atención y ser aceptado porque Es su rol. necesita, sí, porque necesita pues más autoestima o ese falta de autoestima, necesita llamar la atención, sentirse querido por ese grupo de que llamas tú de la gente que está a su alrededor y apoya el bullying. Sí, yo no diría llamar tanto la atención, que podría estar relacionado también con el hecho de sentirse con poder. Querido, No, con no voy poder. a, no voy a utilizar ni siquiera la palabra querido, porque creo que... Pero con poder, como... mm, cuando yo hago esto, siento que tengo más control. Y si yo cuando hago esto consigo que una serie de niños se reúnan a mi alrededor y me apoyen, cuando no hay, digamos, la contraparte, entonces estoy ganando ese poder. Si tú le eliminas eso al buller, que el buller no disfruta en general, que esto habría que ver caso por caso, situación por situación, pero no disfruta simplemente por el hecho de hacer daño, de joder a otra persona, sino por la estructura de poder que está montando. Si tú eso lo deshaces, si haces que él no gane poder acosando, sino todo lo contrario, que se vea juzgado, que se cuestione, que la gente le replique, ese tipo de conducta disminuiría. Puede haber una inquina personal y que el niño disfrute haciendo daño a otra persona concreta. Eso ya es Pero más si no, raro, ¿no? O sea, es me más refiero, raro, es más raro, pero se podría dar también. Pero aún así, si se consigue crear un cerco de protección, el niño ya tiene muy difícil fastidiar, porque si yo cuando ves que te fastidio se me echan encima, al final tengo que tener muchas ganas, tengo que ser un kamikaze, y eso no es lo normal que suceda, eso sí que sería completamente raro. El problema es que esta estructura la tenemos que intentar formar en edades tempranas, en segundo, tercero y cuarto de primaria. Si tú llegas a cuarto de ese con ese problema, tú no vas a convencer a la gente que está alrededor de que defienda al que está recibiendo bullying. No lo van a hacer. Pero esto con segundo, tercero y cuarto, que se están creando los espacios de paz, el tema nuevo de mediación, es el momento clave para que los niños aprendan a responder de esa manera. Y luego se acostumbran a relacionarse de esa manera y se protege mucho a los niños que tienden a ser receptores de bullying de esta manera. una cosa que también has hablado del bullying que no sé. Hay una cosa en la que no sé si meterme porque es un mundo que yo no controlo, que tú a lo mejor ya como Abril es más mayor y así, y que he escuchado yo muchas veces, y es que el problema del bullying ahora es más grave o es peor que cuando nosotros éramos pequeños por el tema de las redes sociales. Porque Es se un, es sale un, de es un clase elemento. afuera, fuera de clase. Es un elemento que hace de riesgo, que hace que pueda ser todo mucho más doloroso. Pero yo no le quitaría importancia al bullying hace unos años. Muchas veces escuché esta frase de antes había bullying, no pasaba nada, te podía hacer o deshacer, los niños salían para adelante. Antes se generaba mucho sufrimiento con el bullying. Muchísimo. Lo que pasa que éramos menos sensibles, menos conscientes, los padres le daban mucha menos importancia. Si tú ibas a quejarte de que los niños me han pegado, los niños me han dicho tal, generalmente tienen una respuesta pues bastante, tío, aprende a defenderte, no pasa nada, esas son cosas de niños. Y ahora somos más sensibles. Antes el problema existía. Evidentemente con las redes sociales es un elemento peligroso, que hace que se pongan más, en vez de reírse 30 niños, a lo mejor se están riendo de ti 200.000. Y Y que 24 horas. Y que no para, porque antes tú salías del cole a las 3 y bueno, pues ya te ibas a tu casa y en tu casa estabas tranquilo un rato. Mañana, pues eso. Yo me acuerdo, los motes en su día. Los motes, o sea, si el que recibe el mote lo recibe de forma cariñosa, por un apellido, un diminutivo, cosas así, pues te lo compraba, pues venga, perfecto, pero si el que recibe el mote no le gusta y está todo el día luchando, oye, que no me diga ese mote, que no me llames por ese mote, los motes siempre, bueno, era un tipo de bullying que ha existido siempre. estás dando en el clavo porque está muy relacionado con lo que has dicho antes de Nacho, de la percepción. Si a ti te dicen un mote insultante, desde el principio lo aceptas, haces como Tyrion Lannister, ¿no? Que te decía, cógete lo peor que puedan decir de ti
y asúmelo como si fuera un escudo, ¿no? En este caso el enano. Entonces él decía, yo soy un enano, soy un enano. Lo decía, lo utiliza como escudo, dice, ya nadie te va a poder hacer daño con eso. Eso se lo decía a John Nieve. Dice, cógete la palabra bastardo y grábatela en la frente. Cógetela y utilízala como escudo. Porque si la utilizas como escudo, nadie va a poder utilizar esa palabra para hacerte daño. Pues esto va un poco igual. Antes se ponía el mote, si el niño lo aceptaba y le hacía gracia, y sí, llamármelo, aunque fuera come culo, pues el come culo, y ya está. Y el tío, come culo, no pasa nada. Nadie se va a meter con él como come culo porque él no lo considera un insulto. Pero luego le puedes llamar a otra persona cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier cosa, aunque no sea tan insultante, sentirse realmente molesto cada vez que se lo llaman, querer luchar contra ellos, ya tienes ahí el caldo de cultivo para que los niños te lo repitan, te quieras fastidiar, tú te fastidias, entonces ya eres el quejica, ya eres no sé qué, los profesores siempre te ven en el núcleo del conflicto, también te cuestionan, ¿no? Y a partir de esas dinámicas empiezan Es que a está surgir. siempre en la foto, siempre está en la foto. Para lo Siempre está bueno, en la para lo foto. malo. Y el que tiene más picardía, pues coge y da 20, y cuando le dan a él una, ¡ay, que me han dado! Y Sí. hemos hablado fuera de micro, la percepción de los padres de mi hijo nunca, no, siempre viene a quejarse. O sea, no, Claro. obviamente no va a venir a decirte cuando él ha dado. Obviamente, no te va. Es otro melón que hay que abrir, ¿no? Que es el cómo nosotros lo interpretamos, las historias que nos cuentan nuestros hijos. Que no es que sean mentiras, pero son historias de No, parte. es que empiezan a contar donde le interesa y terminan a cortar donde le interesa. Son puros políticos. Bueno, Saben ellos exactamente lo que tienen que contar. te lo cuentan como lo viven realmente. O sea, los niños tienen la teoría de la mente, ¿no? Que es esa capacidad de ver el mundo desde la vista de otras personas. No es necesariamente empatía. Es tener esa capacidad, a ellos les cuesta, y sobre todo a nivel emocional. Entonces, él te está contando una historia tremendamente verídica, que es su verdad, donde las cosas que él hace son poco importantes porque no son malintencionadas, por ejemplo, un pequeño empujón, o son como respuesta a una defensa, mientras que todo lo que hacen los demás son malintencionadas, son graves. Entonces, cuando yo te cuento la historia, desde esa perspectiva, claro, nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado con esto. Muchísimo cuidado. Hay veces que está clara la cosa. O sea, y que no estoy diciendo que. No, hay veces que está clarísima, sobre todo cuando sean un poco más mayores. Pues cuando son pequeños, todo este tipo de acontecimientos son súper difusos. Y ahí el papel de padre es súper importante, porque si yo, en estos acontecimientos difusos, donde realmente no tengo muy claro quién estaba por encima y quién estaba por debajo, quién tenía más culpa que otro, no tengo muy clara la situación. El consejo a mi hijo va a ser, sé fuerte y defiéndete. Lo mismo lo que estamos haciendo es que el niño, al que se lo estás diciendo, no está teniendo ningún problema en realidad, y está utilizando esa frase como excusa para imponerse. Él dice, oye, esto está justificado. Mi padre me está diciendo que cuando yo me sienta atacado, puedo imponerme. Ya está. O sea, el buller también se siente atacado. Cuando son pequeños por tontería, cuando son mayores porque no me gusta verte. Y mi madre y la sociedad me ha estado justificando, o mi padre, durante mucho tiempo, que si yo me siento atacado, yo me puedo defender. Y es lo que estoy haciendo. Y al final ese pensamiento lo tiene, se autoengañan de esa manera. Aunque yo sea el acosador, yo me creo que estoy haciendo las cosas que tengo que hacer. Es decir, yo veo una película y localizo bien al malo y al bueno. Oye, este es el bueno y este es el malo. Pero es que yo me creo que soy el bueno. Siempre Y es que bueno. Siempre, ¿eh? Siempre. siempre. Y eres el que sobrevive en el avalancha zombie, y eres el que está Ya encima del está. barco de... Y el que está recibiendo el bullying es el malo. Y eso lo veo yo. Y lo ve toda mi clase. Encima estoy reforzado por un círculo de personas. Tengo razón. Entonces, todo lo que me decía mi madre de pequeño, mi padre, de defiéndete, lo estoy utilizando ahora de manera lícita. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a los niños. Entonces Muchísimo cuidado. la frase de si te pegan, o sea, tú Pega. pegas Claro. porque ojo, emocionalmente no te puedo ver esas heridas porque están dentro de ti y tú no sabes expresarlas, simplemente te aíslas o te silencias, pero un moratón sí te lo veo. En la ducha o un arañazo, y entonces, y ahí de ahí tiramos. Eso lo he escuchado. Igual que el vídeo que estaba comentando antes, un podcast un video podcast se llama Mamá ¿qué dice? En el que una madre de un nene de 4 años, llega el nene siempre llorando a casa cuando empieza el segundo curso de infantil, con 4 años, y entonces la madre habla con la maestra, le dice, mira, pues le está viniendo a casa el nene llorando y no quiere venir al cole por la mañana porque sus compañeros se ríen todos de él y le dicen bebé
cuando habla porque no pronuncia bien la BR, la DR, la DL, y entonces no pronuncia bien, le dicen bebé, y todos se ríen, y él pues no viene llorando y se va. Entonces, que puedes tomar medidas, la maestra le contesta que eso son cosas de niños, y esta madre lo que toma, la observa al día siguiente, vuelve a ocurrir la misma escena, el niño vuelve a ir a clase dando, por lo tanto la maestra dice, tú no has tomado medidas, la madre dice, a la maestra no ha tomado medidas, la voy a tomar yo, le empieza a repetir durante media hora que cuando que le digan bebé, él tiene que contestar, cómeme la polla o una cosa así, y durante media hora el nene, cuando llega al día siguiente, lo suelta, y la maestra, pues obviamente, ¿qué hace? Llama a la madre. No te puedes ni imaginar lo que ha pasado. Dice la madre. Me lo puedo imaginar. Que no, que no, que no. Que no te lo puedes ni imaginar. Entonces, fue a partir de ahí cuando ella le explica pues, la situación y entonces ya ponen en relevancia, pues eso, que el nene con 4 años, la madre argumenta que obviamente no sabe lo que está diciendo porque no es consciente de lo que significa esa frase, pero la maestra sí lo sabe, entonces ya pone en alerta, ve el sufrimiento que está sufriendo ese nene cuando durante una clase pues lo repite varias veces. Que en esa edad los acosadores con 4 años no son conscientes de que le están haciendo daño a ese nene, que no te digo que esté bien, pero que yo pienso que el ser consciente y que sea de forma reiterada es muy importante a la hora de si acoso o solamente hechos puntuales. No, ahí está claro que la profesora estaba siendo negligente, porque había un sufrimiento. Es que da igual que sean cosas de niños. Da igual lo que te opines respecto a la gravedad. Lo que tiene que ver un profesor o una profesora es el sufrimiento que está generando en un menor. Me da igual que sea una tontería, pero como lo de quitar los lápices de la mesa. Es que puedes considerar lo que es una chorrada. Si hay sufrimiento, tiene que haber intervención inteligente, ¿vale? Porque el tema de castigar y tal tampoco funciona, nunca. Jamás. O sea, tiene que ser otro tipo de interacción, que suelen ser además tienen que ser intervenciones sociales, donde están todos implicados, los espacios de diálogo y de mediación están funcionando muy bien, pero bueno, no me voy a meter en eso. Pero la profesora fue negligente. La idea de la madre entiendo como una idea completamente desesperada, sin saber ya poder qué hacer, que de alguna manera pone de relevancia que había habido un problema. Me encantaría pensar que la profesora, a partir de eso, dijo, oye, aquí ahí está pasando algo importante y se me ha descuidado, pero posiblemente empezaría a tomar manía encima no, es que es un maleducado, es que su madre también es una maleducada, fíjate las frases que utilizan, y Ya, yo no sé pero hasta qué no está, punto eso le no pudo está poniendo ayudar, en no el lo sé. centro, lo importante no está bien, no está haciendo foco en lo importante, ¿no? Pues claro, pero es que la profesora tampoco, yo no te garantizaría que con esa intervención que hizo la madre, la profesora fuera a poner el foco realmente importante, que es que su hijo está sufriendo porque los niños se meten con él respecto a cómo habla. A lo mejor empieza a tener otro tipo de idea. Si eso le sirve a la profesora para hacer un trick, oye, pues ya está guay. O sea, tampoco ha sido nada especialmente grave, la profesora por fin lo ha entendido. Ahora, si una profesora no entiende que el hecho de que le haga llorar a un niño día sí día no, ya es para intervenir, no estoy seguro si lo otro se lo iba a tomar bien. No tengo ni idea. ¿Estas cosas cómo deberían de resolverse? Pues por estamento. Primero va a la profesora, si no lo entiende, pues a lo mejor hay que ir a la directora. El problema es que como madre te puedes sentir muy frustrada cuando la profesora dice que no pasa nada, la directora dice que no pasa nada, la jefa estudia que no pasa nada y tu hijo llega llorando todos los días. Es decir, entiendo que esto es un problema donde todos los actores tienen que actuar correctamente. Y evidentemente que si los profesores y los que están ahí al mando no te dan ningún tipo de seguridad respecto a si son capaces de intervenir en el problema de manera eficiente, pues tú como madre ya se te pueden ocurrir todas las locuras del mundo. Y lo puedo llegar a entender. Ahora, tampoco ayuda a resolver el problema. ¿Y hay algún foro, bueno, no sé si el AMPA o algún foro en el que puedas tú directamente, bueno, los padres pueden hablar con ellos cuando van a recogerlo o al salir del cole o cuando va a llevarlo, pero ¿hay algún foro específico en el que se puedan concentrar solamente los padres y te da problemas de este tipo? Porque la gente, en teoría, todo el mundo somos el padre bueno. Todo el mundo somos padres razonables y todo el mundo lo hacemos súper bien. Y todo el mundo estamos súper atentos y cogemos y somos justos, incluso siendo nuestro hijo. Y somos súper objetivos. Pero está claro que eso no pasa. Hay muchos padres que no. A ver, ser objetivo con tu propio hijo, yo creo que es objetivo con mi hijo, creo que es un oxímoron, es imposible ser objetivo con tu propio hijo. Pero, por ejemplo, yo creo que me paso de duro muchas veces con él y hay Mejor gente que que te se pases pasa. de duro que de blando.
porque yo tengo una serie de padres a mi alrededor que creen que es imposible que sus hijos hagan Hagan algo eso. malo. Claro. Pero que me parece sorprendente. En clase de infantil de mi hijo coincidió con un compañero, que no voy a decir el nombre, pero al que apodamos el pequeño Napoleón, que si no es un acosador, digamos que la trayectoria la tenía. A nivel infantil, ¿eh? Pues de cosas, por ejemplo, de que un niño en 4 años en carnaval decidió vestirse de Elsa y la gran idea de este niño fue, oye, además, un niño con problemas, con problemas relacionados con ser del espectro autista, eh, le dijo que, ¿qué os parece si nos vamos por ahí y nos reímos de él? Porque va disfrazado de princesa. Y no puede hacerlo porque es un niño. No el reírte tú, sino el organizar como un scratch contra el niño. Pues así, a mí me llegaron, como Alba trabajaba allí y estaba en el patio, pues ella veía muchas cosas. Y su compañera se lo decía, mira lo que ha hecho este. Pues llegó un día en el que Marcos fue de los que se unió a su cohorte de abusadores. Y se le ocurrió a otro niño que también tenía problemas del espectro el coger unas bridas que había en una obra que hacían al lado del colegio, con el que enganchaban a las vallas, se cortaban y caían al patio. En coger las bridas y fueron este niño y mi hijo y 8 o 9 más a pincharle en el culo a este otro niño. Claro. Eh, nosotros tenemos la suerte de que Marcos pues, se sincera y en el coche se lo contó a Alba. Mira, mamá, hemos hecho esto y yo creo que no ha estado bien. O sea, en el momento él lo vio de puta madre, pero luego pues vio que no estaba bien. Pues al día siguiente, Alba le dijo a Marcos, se lo tenés que decir a tu seño. Se lo dijo a su seño y su seño montó una asamblea y ya salió ahí quién había sido, quién no. Y como dice Sergio, ¿no? Pues se creó como un espacio social en el que todos los involucrados pudieron hablar del tema y se reflexionó y claro, y todo el mundo vio que aquello no era normal. Pues la profesora esta vez llamó a la madre y se lo dijo. Y la madre me llamó a mí y me dice, ¿te puedes creer que me están diciendo que ha pasado esto? Si mi hijo es incapaz de hacerle mal a ningún niño. Y digo yo, pero ¿en Pues qué sí es mundo capaz. vives? Sí es capaz, claro. Sí lo es. Pero no el suyo porque, No, no, porque puede no ser el que suyo tuviese por ser el suyo. fama Es que, o, no, o no, lo hubiese no, hecho no el suyo. antes. Es que Sino, cualquier niño tiene capacidad de hacer daño a es que otro. es un niño. Y ella me dijo, es que yo no me lo creo. Dice, ¿y tú vas a castigar a Marco o le vas a hacer algo? Esto pasó cuando tenía 4 años. Y digo, pues la verdad es que no le voy a hacer nada, porque si ya el niño ha venido y me lo ha dicho y ya sabía y ha reflexionado que estaba mal, digo yo, pues no sé para qué le voy a castigar, pues si O Sí, reforzar quizás, ¿no? lo que tenía que no, aprender, no. pues ya lo había aprendido. Hay una motivación interna brutal, no hace falta. Ya está claro que esa necesidad la tenía, así que guay. Mira, pues es que como eso, es que tengo otra hora en la clase de Diana, que su niño es muy grande, y cuando coincide con Marcos cumpleaños, pues juegan juntos. Claro, Marcos es muy bruto, pero ya digamos que se controla. Controla. Pero este niño no. Entonces, cuando este niño juega a lo bruto, a empujarse en una cama elástica, pues juegan a empujarse, a saltar y se divierten hasta que llega un momento en el que el otro, pues, tiene una mala caída y se hace daño. Y me dice la madre, pero es que Marcos ha empujado a mi hijo. Y digo, pero si es que se están empujando los dos. Yo ya les he dicho que no se empujasen, que se iban a hacer daño. Yo se lo he dicho a mi hijo. Pero claro, mi hijo me dice, papá, si es que él quiere jugar a esto. Y lo que dije, no, mi hijo jamás haría eso. Y digo yo, madre mía, digo, pues si es que lo estamos viendo todos, porque estábamos varios papás viendo lo que pasaba y sabíamos todo lo que iba a ocurrir. Que al final, porque es más pequeño, pues iba a hacer daño y se iba a quejar y iba a llorar, que lo veo lo más normal del mundo. Pero este niño también tiene historias de hacer siempre esto, ¿no? Siempre algo parecido. De él chinchar, empujar a hacer algo, decir no he sido yo, o es que ha pasado esto, y la madre nunca creerlo. Por eso yo creo Claro, que bueno, el tú saber que tu hijo puede hacer algo malo y que no es un ser de luz, sino que es un niño, yo creo que es muy importante. Y muchos padres se nos olvida esto. Y yo soy como Miguel. Si tú me cuentas a mí algo malo de Marcos,
Yo de primera hasta creo. Porque era un adulto. Primero porque era un adulto. Y porque no tiene interés Una- en una- en un, adulto, malmeter. un adulto funcional. Porque claro, es que ahí es donde voy. Si tú eso no lo ves, lo que está contando Nacho, es porque no estás mirando mucho rato. Porque Correcto. estamos hablando a ratos muy pequeños. O porque en casa tú diriges a tu hijo. Cuando diriges a tu hijo todo el rato, el niño es perfecto. Porque el niño no apoya los codos encima de la mesa, se limpia con la servilleta y pincha con el tenedor. Y el niño lo Bueno, hace todo porque, claro, le has dicho, coge, haz, pilla. Miguel, esa situación no se da. No son niños perfectos. Y los madres lo saben. Eso tiene que ver con una cuestión de necesidad de autoafirmación y de inseguridades y de autoestima que tiene la madre y que en este caso, porque has dicho que es una mujer, y que la refleja defendiendo a su hijo. Pero su hijo no es perfecto. Ni es perfecto en casa, ni es perfecto fuera de casa. Ahora, hay una frase que ha dicho Nacho que yo también evitaría. Dice, mejor pasarse de duro que de blando. Mejor no pasarse de nada. Tu hijo lo va a interpretar siempre como que está siendo muy duro. ¿Vale? Porque él quiere que le dé razón y que lo apoye. Pero si nos pasamos de duro, corremos el riesgo de ser injustos con ellos. Y hay que tener cuidado, porque lo mismo que le podemos estar dando ala a un buller sin querer, pensando que es la víctima, podemos estar sobre responsabilizando a un niño que está sufriendo abuso y él sentirse no apoyado en ese sentido. Entonces, el problema de aquí es que es tremendamente fino la línea de equilibrio respecto a lo que hay que hacer con cada niño en cada situación es finísima. Y que cada Finísima. uno tiene unas emociones diferentes a un distinto nivel. Por ejemplo, yo, Miguel, le cojo y le digo, es que esto no me lo estás contando porque te voy a regañar. Hace cualquier... El otro día estuvo pintando con un rotulador en un papel, pues escaló y debajo del... Pues se pintó la mesa en la que estaba. ¿Quién ha pintado en la mesa? Porque está manchada. ¿Quién ha sido? Nadie ha sido. La mesa no se mancha sola de normal. Bueno, a ver, ¿quién ha sido? Obviamente nadie quería decirlo, porque, a ver, que no pasa nada. Partiendo de la base que nadie va a salir de aquí escaldado, ¿quién ha sido? Pues dice, pues sí o yo. Bueno, pues ha sido yo. ¿Qué se hace cuando se mancha una cosa? Se limpia, pues ya está, tira por el trapo y ya está. Y ahí se queda la cosa. Entonces, de esa manera, un poco intentamos que la situación que ha descrito Nacho, de que Marcos se lo cuente con más naturalidad, por ejemplo, en mi casa, que surge más difícilmente, pues yo estoy intentando que sea más natural. La niña se comió ayer por la tarde bolsitas de estas gominolas chiquitillas que dan bolsitas, que vienen 4 gominolillas chiquitillas de ositos. Se había comido 4 paquetes. Y estaban, claro, no tiene la pericia de esconder las bolsitas. Y estaba todo el salón lleno de bolsitas de gominolas. Y dice, oh, llegamos con Miguel del balonmano. ¿Quién se ha comido todas las gominolas? Obviamente, estaba ella sola en la casa, estaba ella y mi madre. Mi madre no había comido gominolas. ¿Quién se ha comido todas las gominolas? Miguel, ¿puedo comerme una gominola? Dice Triana, yo también quiero. Tú no puedes comer más gominolas porque te has comido 4 bolsas. Yo no he sido. Yo, sí has sido tú. ¿Por qué me estás mintiendo? ¿Porque no quieres que te regañe? Y dices, sí, no quiero que me regañe. Pero yo sí he sido. Claro, pero ahora estamos en una etapa que pienso yo que todavía estamos en que el arbolico es muy flexible y estamos en que razonablemente le hace entender que es más positivo contarte la verdad porque no tiene ninguna repercusión extremadamente negativa y estamos satisfechos con lo que está pasando, que es que nos cuenten la verdad. Ya, pero eso es complicado porque ahí intervienen emociones complejas, como por ejemplo la vergüenza o el orgullo, que hacen que trascienda el hecho incluso del castigo. Es decir, incluso niñas que saben que, o niños que no le van a castigar, si cuentan la verdad, le da vergüenza decir que han hecho algo mal. Uf, Es muy eso a mí complicado. lo Sí, flipo, bueno, tío, y con que eso. se pone así, se agachan, mete la cabeza para abajo, se quedan mudos. Miguel se queda como de piedra y me da un coraje que los demonios me llevan. Marcos Cuando tiene se un queda así como amigo de piedra, que miente, pero diciendo, pero si estamos juntos jugando al fútbol y tú me has dado una patada, estamos los dos, ¿cómo me dices que no me has dado una patada? Pero, Sergio, que se le va la vida Defenderlo. en mantener la mentira. Ya. No lo entiendo.
Claro, al final cada uno tenemos nuestros hijos y sus padres supongo que lo entenderán más, pero yo es que eso no lo entiendo. No, su padre tampoco lo van a entender. Y eso, ¿sabes con qué me pasa? Con Abril. ¿Mm? Abril gasta una broma tonta, ¿no? Una broma tonta de esconderte algo, y, y, y llega un momento en el que ya dice, o a Maya, ¿no? Dice, venga, sal de la broma. Y sigue defendiendo esa verdad. O sea, se ha convertido en su verdad y no puede. Aunque es una broma, que ni siquiera algo para castigar, que lo mismo le ha Yo pienso escondido que una cosa, se dice, ha olvidado de que era no, una broma. dice, oye, que yo no he sido, que ha desaparecido, que te estás viendo la cara, la sonrisita, y tú, venga, Abril, dáselo. No, que es verdad que yo no he sido. Y tú, Abril, por favor, que esta hermana, que papá, y empieza a cabrearse, que yo no he sido de verdad, que nunca me creéis. Digo, Abril, por Dios, si es que si es que la has escondido tú, deja ya de defender que no pasa nada, ¿sabes? Que es una broma, que no te van a regañar. Sí, Y sí, eso le estoy pasa, no pensando yo sé, también apuntarlo a teatro, al mío también. pues ya sabes, ahí en el ESMA, 40 pavos al mes, Ande, gratis, ande. baratito. Sí, luego de repente se indigna y eso le pasaba mucho. Yo os quiero contar una cosa que le pasó a Marcos relacionado con el acoso escolar. Mm, y a ver si lo hice bien o no lo hice bien. Un día le cuenta Marco a su madre en este espacio de sincerarse de su confesionario, que suele ser cuando vuelven en coche del colegio, que tienen 15, 20 minutillos entre que aparcan para hablar, y le cuenta que un compañero de clase en el comedor le ha pegado un guantazo y le ha dicho que ahora es su esclavo. No, perdón, su mayordomo. Y que tiene que hacer todo lo que él le diga. Eh, Parece que afortunadamente Marcos fue y se lo dijo a la señora del comedor. Y se ve que al día siguiente, según he logrado yo desentrañar, la señora del comedor se lo dijo a la tutora y la tutora habló con el niño que hizo él. Como en un libro de Elige tu propia aventura, yo tenía 3 opciones ahí. Primero, hablar con la madre de ese niño y montarle un pollo como pocos se han visto. Segundo, llamar al director o a la tutora a ver qué mierda estaba pasando con ese niño. Y segundo, pues como la tutora ya lo sabía, pues dejar que ella lo gestione. Bueno, ese era el tercero, ¿no? Ese sería el tercero. Yo, aconsejado por mi mujer, yo era más de la opción número 1. Pero aconsejado por mi mujer, me fui por la opción número 3. De dejar que lo solucionasen en el colegio. Luego sí, hablando con Marco, pues me ha dicho que no se ha vuelto a repetir absolutamente nada parecido, ni que este niño ni le ha molestado, ni se ríe, y que juegan juntos y que no hay ningún problema. Eh, ¿Qué tendría que haber hecho, Sergio? Lo que hiciste está bien, correcto. Es decir, escucha, si el problema persiste y está viendo que el colegio no está sabiendo gestionando, no está queriendo, no está pudiendo, pues ya podemos empezar a mover fichas. Ahora, solo quiero que seas consciente de una cosa. Las dos primeras opciones, tal y como las he expresado, y con todo el respeto te lo digo, eran opciones de desahogo. Cantar en la 40 a la madre era una... Establecer un diálogo enriquecedor con la madre para ver si había algún problema en la relación que nuestros hijos mantenían, algún desequilibrio, De estar poder. expresado mejor. se expresa mejor y dicho así, puede tener efectos positivos. Ten en cuenta que lo que tú le digas a la madre va a definir si va a ser tu colaboradora, es decir, si vaya a formar un equipo o vas a enfrentarte a ella. Si te enfrentas a ella, ella va a dar un mensaje a su hijo, que va ahí en dirección a que se enfrente a tu hijo. No le va a decir, pégale, pero lo que le va a decir no va a ser bonito, ni de ti, ni probablemente de él, ¿vale? Porque el otro niño se va a hacer la víctima. Entonces, ya depende. Si tú lo que quieres es desahogarte, irte a hablar con la madre y llamar y decirle que su hijo es un desgraciado, te va a funcionar, porque te vas a desahogar bastante. Bien. Pero no sé si va a ayudar a resolver el problema. Si la situación se repite y estás viendo que el colegio no está sabiendo, se puede, dependiendo del perfil de madre que sea, y eso lo tienes que hablar antes con la tutora. Esto lo digo porque realmente se tiene que hacer así. Es decir, tú primero vas a la profesora
y le comentase la problemática. Siempre desde una de verdad que si os veis, os ve la profesora comprensivos, tranquilos, queriendo ayudar, vaya a tener mucho más la colaboración de ella. Si está viendo que ella no está siendo capaz o le quita importancia, es que depende. Si está colaborando, le puedes preguntar, oye, ¿la madre de este niño cómo es? ¿Se puede hablar con ella? Si la profesora te está viendo que eres razonable, que hablas bien, que mantienes tu nivel de tranquilidad y ve que la otra madre es así, ella misma es la que te puede dar la información. Se puede hablar con ella, háblalo de forma tranquila y tal. Pero es posible que te encuentres con una madre, con un padre, que sean del tipo, tú no vas a decirme a mí cómo yo tengo que educar a mi hijo, por cualquier cosa que le diga. Entonces, incluso aunque tú tengas muy buena intención, tampoco va a ser demasiado funcional, porque al final te vas a pelear. O sea, tú vas, oye, mira, quería hablar contigo, nuestros hijos parece que están teniendo rencilla, y claro, mi hijo va de vez en cuando triste a casa, seguramente el tuyo también, cuéntame, ¿a ti te está contando algo? ¿Te está diciendo algo? Claro, tú puedes ir con toda la buena intención, pero como te suelte a mí que me cuentan, pues dile a tu hijo que no sé qué, no sé cuánto. Ya te vas a cabrear y vas a empezar a decir, tío, te estoy yendo súper amable, pero es que tu hijo está jodiendo al mío, ¿sabes? Así que haz algo para evitarlo. Y va a ser una catástrofe. Para ti no, para tu hijo. Si fuera para ti, bueno, pues eres adulto, lo sabes gestionar. El problema es que todo eso al final va a ser malo para tu hijo. Entonces esas decisiones hay que tomarlo con mucho cuidado. Si lo que queremos es ayudar, insisto, si lo que quieres es desahogarte, todo vale. Pero si lo que quieres es ayudar a tu hijo, hay que actuar con mucha inteligencia. ¿Qué sucede? Que tu mujer tiene razón. Que la profesora supo gestionarlo. Entonces, ¿a qué vas a intervenir tú, Nacho? A desahogarte. Ya, pero eso la han detectado en un momento puntual, la han detectado a tiempo, estamos muy encima, pero si esto pues te pasa desapercibido, no tienes ese momento en el coche de charla, llega una semana, 2 semanas, un mes, y claro, aunque al Aquí final sale, ¿no? Al aquí final lo sale. importante es buscar aliados. Un padre tiene que tener en mente que solo no va a ningún lado. Como se ponga muy farruco, escriba WhatsApp agresivo, se indigne demasiado, va a tener el rechazo de todos los, aunque tenga razón, va a tener el rechazo del resto de los padres y de la profesora. Tienes que buscar aliados. Es muy Apuntarse. importante hablar con la delegada de buen rollo, ganarte tal, que interceda si es necesario. Digo si la profesora no ves que no está respondiendo, ¿vale? Porque si la profesora responde y es tu aliada del principio, es el aliado clave. Entonces, como padres tenemos que ser muy inteligentes, no dejarnos llevar por esa frustración y esa rabia que sentimos cuando a nuestro hijo le generan dolor. Que en serio, una cosa voy a decir al respecto, ¿eh? Casi siempre hablamos de si nuestros niños sufren. La realidad es que probabilísticamente es mucho más frecuente que nuestros niños hagan. Porque el bullying lo recibe uno y lo suelen ejercer varios. O sea, la propia estructura del bullying hace que siempre haya más bullers que niños que reciben el bullying. Y curiosamente, cuando hablamos y hacemos este tipo de debates, al final casi todo el debate lo cubre qué pasaría si nuestro hijo recibe. Y está bien lo que ha dicho antes Nacho. ¿Qué pasa cuando mi hijo es el que hace lo contrario? Es eso también un debate que ya lo hemos tenido antes, pero que creo que el 90% del debate se tendrá que centrar en eso, en qué hacer cuando es nuestro hijo el que está haciendo. ¿Qué pasa si un padre te viene y te dice, oye, que tu hijo está fastidiando al mío? Ya ves, ¿Cómo responderíamos? vaya Buah, torta se lleva. le falta campo a Marcos para correr. Descarado. Pero es que a lo mejor Marco te dice, papá, no es así, es él el que me fastidia a mí. ¿Qué haces? Ah, pues le monto un pollo a su padre, ya lo explicaba antes, Claro, ¿no? efectivamente, ya lo tenemos fácil. Es que es complicado, tío, porque claro, los niños cuentan su historia a su manera. Entonces, como habéis dicho, no dicen la verdad. Entonces, ¿a No, quién pero crees? supongo que ahí, que si a ti te llega el que tu hijo es capaz de hacer algo, supongo que eso a mí me pasó el año pasado. El año pasado, nada más empezar el curso, pues yo fui a hacer una tutoría con la tutora para el primer mes, pues para ver cómo se había adaptado Marco a primaria. Y me dijo, bien, tal, dice, lo único es que he tenido un conflicto con una compañera y no sé, y su padre me ha escrito un correo y tal, que si hablaba con vosotros y no sé qué. Y a mí me extrañó mucho porque era una compañera suya de infantil y no sé, pues nunca había pasado nada. Y el caso es que cuando nos cuenta el episodio, había ocurrido esa misma semana. Y Marcos no lo había contado, que se había enfadado con su compañera, porque se ve que en educación física su compañera era como la encargada del material y le dijo que le diese la pelota. Marcos le dijo que no, que quería terminar de jugar.
Y se enfadaron. Y Marco no le dio amablemente la pelota, sino que se la tiró. Y le pegó en la cara. Le pegó un balonazo en la cara. Eso Marco no lo contó, como he dicho antes, en el confesionario. Y cuando llegamos a casa, pues estuvimos hablando de Marco, pues, evidentemente, pues esto estaba mal. Si ella era la encargada de recoger el material, se lo tenía que haber dado. Si te ha pedido mal, vale, díselo, pero no le pegas un balonazo. ¿Y cómo lo puedes solucionar? Pues siempre que había un conflicto con Marco, siempre ha decidido, o sea, ¿tú cómo crees que lo puedes solucionar? Pues papá, le gustan mucho los arcoíris. Yo creo que si le hago un dibujo de un arcoíris y le mando una nota pidiendo perdón, se le pasará. Pues hizo eso, se lo dio al día siguiente. Pero claro, cuando nosotros pensamos, pues ya está solucionado. Cuando llegamos al cole, eso pasó un lunes, el jueves estuvo en la tutoría y la madre nos dijo, es que el papá me escribió el, el lunes por la tarde que porque quería hablar con vosotros, a ver por qué había pasado, porque había ocurrido esta agresión. Y, claro, nosotros nos quedamos un poco, ostras, digo, jamás me había planteado yo que Marcos podía ser un agresor en ese plan. Porque claro, nosotros lo pensábamos, como dices tú, Sergio, nosotros pensábamos que había sido una cosa puntual. Que le den un balonazo es una cosa puntual. Sí, Ya, sí, pero es que a lo pero mejor ya lo había pegado unos cuantos antes. No, claro. es que no se sabe. Y entonces nosotros lo que fuimos, claro, nosotros tenemos una situación privilegiada en el centro y es que, claro, pues mi mujer puede hablar con sus compañeros de, oye, ¿Marcos ha tenido algún problema con esta niña en el pasado? Y claro, pues habló con su tutora de infantil y pues con los otros especialistas que estaban con ellos y dijo, nunca les ha pasado nada, nunca han tenido nada, ningún problema entre ellos. Y pues claro, pues ahí nosotros dijimos, bueno, pues habrá sido algo puntual. Y bueno, y se ve que luego el padre le escribió un correo el lunes y luego le escribió uno el miércoles diciendo que bueno, pues que no pasaba nada, que a lo mejor había sacado las cosas de quicio y que tal. ¿Te entretienes en Pero montar en escribir un correo? Porque había un pelotazo. pues supongo que él, en lo que yo hice de la opción 1 de montar el pollo a la madre, montarle el pollo a la tutora, Pues él pues eligió lo la hizo. opción número 2. Eso es. Montar pollo a la tutora, efectivamente. Pero que oye, Efectivamente. que yo prefiero que monten el pollo y yo investigar y yo preguntarle a mi hijo y ver si ha pasado algo que no saber nada. Hombre, Sí, pero bueno, hay una ese punto de situación vista es mejor. intermedia, que es que lo digan, de oye, ha pasado esto y me preocupa. Ya está. Que es lo que hace, a ver, también te digo, lo que hace el 90% de los padres, estoy seguro. El tema es que estamos trabajando con algo muy delicado, que es el bienestar de nuestro hijo, la Uf, es felicidad de que nuestro hijo eso... y el sufrimiento de nuestro hijo. Entonces, a mí se me revuelven las tripas cuando Abril llega. ¿No se me escucha? Sube un poco. Ah, espera. No, lo tengo a tope. A ver. Así. Que a mí se me revuelven las tripas cuando viene Abril de clase y se pone a llorar porque siente que sus compañeras no le tratan bien. Luego, yo la veo relacionarse con sus amigas. Es que sé quiénes son. Y es que se llevan súper bien. Se quieren un montón cada vez que se ven después de mucho tiempo. Le hace mucha ilusión y cuando vienen a casa a comer o va a abrir la casa a comer, tal. ¿Qué sucede? Que son tres. Y como son tres, los triángulos son complicados. mal número. Los autobuses van en dos, el no sé qué va de dos en dos. Entonces las otras dos son más amigas. Y en esos pequeños conflictos, a Abril se tiende a sentir desplazada. Y sufre. Sufre por cómo le dicen las cosas, son un poco bordes. Claro, nosotros Abril desde pequeñita es, sé amable, sé cariñosa. Nunca una mala acción se justifica por otra mala acción. Nunca. Ni las que hacen papá ni las que haces tú. Si papá te grita o te trata mal, o te insulta, o te dice algo feo, porque tú has hecho algo mal, está mal, no está justificado. Entonces, le metemos mucha caña con eso. Entonces, ella siempre me lo explica. Cuando me cuenta esos acontecimientos, veo reflejado mi discurso ahí. Y hoy le he pedido disculpas. Digo, perdona, Abril, porque es la enseñanza que le estamos dando la que te está haciendo sufrir. Pero hoy he estado en Interalmería, lo he dicho, prefiero una niña sensible que sufra por estas cosas a un trozo de hielo, que le da igual todo, porque luego su forma de relacionarse con el mundo va a estar muy condicionada a cómo siente ella esas cosas. Yo prefiero una niña sensible, una niña que necesita que le hablen bien, porque eso da más opciones, digo más opciones, porque Abril no es ni mucho menos la niña perfecta, y algunas veces una borde y habla mal, pero le da más opciones de que sea consciente que cuando ella habla mal a los demás, puede también hacer daño. Entonces, para mí es importante. O sea, no se trata de hacer niños fuertes, de verdad. Yo estoy harto de escuchar esto de, niños fuertes, no. Se trata de hacer niños buenos, no niños fuertes. Si los niños son buenos, no necesitan ser fuertes, necesitan ser sensibles, no fuertes. Por lo menos en mi opinión, ¿eh?
Pues otro vídeo que he estado también a raíz de ver lo de pues todos los vídeos de acerca del acoso es una señora, una abuelilla, no sé si la habéis visto, una abuelilla que se llama Doña Vicenta, No, que no dice tengo que placer. bueno, yo la he visto en TikTok, me parece así. Las anécdotas de Miguel. Sí, bueno, pues son cosas que dices tú. No, está bien, está guay, está guay. Gente que se nutre de libros y enciclopedias, pues yo me nutro de poder de tus vídeos en internet que también están, ¿eh? También algunas veces te hago caso. Que bueno, doña Vicenta, una abuelilla que está hablando de que los nenes, pues acerca de que sí, un cartelico en el pasillo que te pone stop bullying, pero después tienes a un niño llorando en el baño y no te enteras. Muchas protocolos escritos en papel, pero no tienes tiempo porque eres maestro y tienes que preparar la siguiente clase y no te tienes tiempo de pararte a mirarle a la cara a los nenes. Bueno, pues en relación a esto que estabas comentando, ella dice que los nenes no nacen malos, que los nenes no son malos, que los nenes son un reflejo pues, de los padres, que son su principal enseñanza. Entonces, si tú estás todo el día criticando a la vecina, al panadero, al que sale en la tele, al ministro de turno, a quien sea, conforme se gira, estás poniendo a París, riéndote, mofándote, pues eso lo normalizan y eso lo ven como que es la forma de relacionarse a los adultos, que eso está bien hecho. Y eso, uno de los comentarios que dice que es donde hay que estar pendiente de hacer personas buenas Es, siendo es, buenas personas. pero es peor que eso, porque atenta contra una de nuestras herramientas fundamentales para la crianza. Cuando nosotros queremos que nuestros hijos no hagan caso y si no ha acabado la idea, ¿qué hacemos? Le preguntamos a ellos. Amenazar. Nos Sí, yo hoy les imponemos. he prohibido hablar durante la cena, porque no se comían la sopa y estaba muy cansado. Justo. Eso no es una amenaza. Eso es ya es, no una amenaza porque no es algo futuro, es ya, estáis jodidos, no podéis hablar. Los padres utilizamos herramientas de poder para educar a nuestro hijo. Entiendo la necesidad, ¿eh? O sea, quiero decir, no voy a ser tampoco, yo también lo hago. O sea, que no soy el padre perfecto y estas cosas las tiendo a hacer. Pero es una forma de relacionarnos con ellos que ellos aprenden a relacionarse de esa manera. O sea, nuestros padres utilizan el poder contra nosotros. Si quiero mantener el control como hace mi padre conmigo, que hago lo que él quiere, al final me puedo quejar, pero al final acabo haciendo como él se encapriche en algo. Ellos saben que nosotros nos vamos a salir con la nuestra si queremos. Ellos luego lo llevan a su grupo de amigos y esto es fácil. Si yo quiero tener aquí el control, ya no digo ni siquiera el poder, el control, que es una necesidad humana basiquísima, lo que tengo que hacer es imponerme. Y mi padre han estado utilizando herramientas como la amenaza, el grito, la violencia verbal, en el peor de los casos incluso física, no por pegar, sino por imposición. Entonces los niños cogen esas herramientas que son lícitas porque las estamos utilizando nosotros como padres, que somos intachables, somos perfectos, pues si lo hacen mis padres conmigo, yo lo puedo hacer perfectamente con otros niños. Entonces ya no es que critica a la vecina, que es algo que objetivamente está mal y todo el mundo te lo va a reconocer. Es que en nuestro día a día hacemos cosas que consideramos normales y que son correctas, que ellos van a utilizar para luego comportarse entre ellos de esa manera. Y esto hace reflexionar mucho sobre si parte del problema no es nuestro, o gran parte del problema es nuestro. Cuando ves a alguien desbordado, a un padre desbordado y dices tú, y empieza a, dices tú, se está yendo un poco de las manos. Entonces, cuando eres padre, dices tú, ¿se está yendo de las manos o estás teniendo un día difícil? Dices, bueno, cuando gente con la que coincides normalmente tiene muchos días difíciles, es que dices tú, si lo que se dice es que si lo haces delante de otros, es porque será la forma normal de actuar. Si tú estás todo el día gritándole a tu niño, pues que si te da igual que te miren o que no digo que lo importante sea el cómo te perciban los demás. No, pero lo sino- entiendo. Si lo hace así, estando en público, imagínate en privado lo que no hará. Porque Claro, siempre en público nos cortamos un mínimo. Bueno, pues en parte también tiene que ver con eso, con cómo nos relacionamos con ellos. Y cuando somos padres y criamos, tenemos que tener esto en mente. Ya está. Bueno, chicos, pues ha sido un bueno, placer compartir con vosotros esta noche hablando sobre los conflictos escolares y el bullying. No sé si queréis aportar algo para dar fin a este maravilloso episodio de Compadres. pues la verdad es que se nos ha ido una hora o así, ¿no? Y estábamos Hace tiempo, terminando en 3/4 de hora. hace tiempo que no hacemos un programa tan largo, eso que nos ha gustado. Sí, os veo además, os veo atentos, ¿eh? Me ha Sí, oye, faltado tomar nota.
Voy tan atento. Pues yo voy a aprovechar para hacer una última reflexión. En realidad viene a hacer hincapié sobre algo que ya he dicho, pero es que para mí lo más importante es que si queremos combatir el bullying, el secreto está en los aliados. Tanto el de los padres que he dicho antes como el de los niños. Si enseñamos a nuestros hijos a defender a otras personas, estamos consiguiendo dos cosas importantes. Uno, estamos consiguiendo que esa masa silenciosa deje de ser silenciosa, ¿vale? Que es importante, Ujú. que es una de las cosas que más dificultan que hagan bullying. Pero otra, si nuestro hijo, el que está recibiendo bullying, lo estamos empoderando. Porque muchas veces es muy difícil defenderse a sí mismo, pero defender a otro es mucho más sencillo. Porque ya no eres uno, ya sois dos. Y el 2 es el doble de 1. Pero no es una diferencia entre 5 y 6. 2 es el doble de 1. Entonces, pensad bien en esa estrategia. Cuando vuestro hijo venga a casa y os diga que lo está pasando mal en el cole, abrazarlo, quererlo muchísimo, no les deis soluciones de primera, porque lo que quiere es desahogarse, y cuando esté más tranquilito y tenga la idea más clara, hacer hincapié sobre esto. No podemos controlar lo que hacen los demás, desgraciadamente. Yo puedo intentar ayudar, hablando con la profesora, hablando con los padres, si es que la situación lo permite, pero sobre todo lo que tú tienes que hacer frente a esto es defender a otros que sufran lo que tú, porque va a haber niños que sufran lo que él. Va a haber otros niños que sufren lo que él. A mí, yo siempre pensaba que me hubieran encantado que me hubieran dado ese consejo de pequeño. Porque cuando yo sufría bullying, había otros niños de la clase que sufrían bullying. Y no nos defendíamos entre nosotros. No era tan difícil. Y creo que realmente hubiera tenido una repercusión positiva, tanto en mí como en el resto de los niños. Pues me lo apunto eso de estar atento a ser el aliado. Y claro, hoy en día como el tema de los trabajos en grupo, que tanto que hay que hacer manualidades en grupo, trabajo en grupo está tan Tan de moda. presente, cuando hay que hacer grupos, ellos mismos son los que, vamos, los maestros pueden detectar el tema de quién es el raro siempre, con quién es el que nunca se quiere hacer los grupos, y todas esas cosas. Entonces, pues que intenten pues empatizar y ver que todos tienen algo positivo que aportar. Y si no, pues sentirse orgullosos de ser el que eche un cable y el que haga participar y en que otro se sienta bien. Voy a hacer otra última referencia a otro vídeo que vi, que este es muy rápido, en el que, como le pasó a Nacho con ese padre que le escribió una nota a la maestra, la misma situación, una maestra recibe la nota de un padre o de una madre que llama a tutoría a los padres de este nene, se llama Rodrigo en la historia, y le dice, hay una carta que te ha escrito el padre de fulanito, no me acuerdo el nombre en este caso, que acerca de tu hijo. Se ve que hay algo importante porque nos ha dicho que debería ser muy urgente. En cuanto empieza a leer la carta, se queda sorprendida porque la carta va de gracias, porque a partir de un nene que se ha mudado de colegio, empieza el curso, no se adapta y entra en una dinámica de aislamiento, y gracias a tu hijo, mi nene viene a casa sonriendo por primera vez después de un mes de cole, viene a casa con ganas de contarme cosas, viene a casa con ganas de hacer deporte, y ha sido gracias a tu nene. Y en relación a eso, la familia pues no se calla y le hace ver que su niño ha sido pues muy valioso para esa familia, porque le ha puesto ese escudo en un momento en el que estaba solo, que esos realmente son los héroes y no el que va de jefecillo de la clase, por así decir. Y la verdad que es un vídeo bastante emocionante. Pues muchas gracias, chicos, por esta noche centrada en la cosa escolar, y nos vemos en el siguiente programa de Compadres. Venga, chao chicos. Nos Chao. vemos.